Vamos a estar abordando un tema bien profundo, pero yo tengo un pensamiento muy claro, y es que si usted está escuchando esto, aunque usted tenga 5, 6, 7, 20, 40, 70, 90 años, si usted está aquí escuchando lo que hoy va a escuchar, es porque Dios quiere que usted escuche lo que va a escuchar. Hay una carga que yo he tenido desde ya bastantes meses, y es acerca de cómo las tinieblas se han logrado meter de una forma tan fuerte en las nuevas generaciones, de una forma tan sutil, casi imperceptible. Y en esta escuela me estoy moviendo en ese ámbito de poderle exhibir todas unas cosmovisiones que se han formado demonizando el ser de los hijos de Dios, pero también de la sociedad. Estuvimos abordando esa primera cosmovisión, que era el animismo, y que por supuesto no es algo solo de algunas enseñanzas. A lo largo de mi trayecto en Dios, yo estaré abordando varias veces ello. ¿Por qué? Porque si logramos exhibir esto, vamos a entender cómo el diablo está operando en la actualidad, en este siglo XXI, y cómo está enredando a las nuevas generaciones a extremos totalmente diferentes, pero que muchas veces terminan convergiendo y que terminan pervirtiendo generaciones. Entonces yo le podría acá dar una pequeña conclusión del animismo, pero créame que si lo hago me perdería bastante de lo que necesito hoy que usted escuche. La segunda cosmovisión que el diablo ha estado metiendo en esta sociedad se llama secularismo. Por favor, escriba eso: secularismo. Y hoy vamos a estar abordando ese principio. Diga conmigo: secularismo. El secularismo es algo muy actual. Diga conmigo: es algo muy actual. El secularismo, a diferencia del animismo, por ejemplo, si usted investiga, el animismo está desde los orígenes del hombre. Lo vimos desde el inicio de la creación, y veíamos cómo, ejemplo claro, usted mira en la escritura y va a ver cómo desde el inicio de los tiempos la gente, las personas, hicieron ídolos, en especial el becerro de oro. Y esto es toda una cosmovisión animista. En Babilonia, cuánta adoración a un montón de deidades hubo. Todo esto es animismo. El secularismo es más actual. Tiene más o menos unos 500 años que se ha empezado a soltar, y que hoy día está en su gran auge, y que si no hacemos algo vienen cosas muy fuertes. Y por eso Dios hoy está hablando. Yo creo que Dios nunca habla algo y tenga ese principio, porque ahí yo he escuchado muchas veces a pastores, profetas, que dicen profecías, y todo apunta a algo de destrucción, de todo lo peor que viene. Cuando Dios habla algo, puede que en momentos hable cosas que van a suceder feas, pero Él siempre va a dar una respuesta a eso. Va a dar algún tipo de solución. Y creo que esta enseñanza, más allá de solo exhibir algo terriblemente feo que se ha estado moviendo, es Dios mismo diciéndonos: les estoy entregando a ustedes, pequeños míos, una autoridad sobre este escenario. Entonces usted va a ver cómo desde los tiempos de Adán adoraban a las estrellas, y por eso Dios les decía: no adoren a las estrellas, no adoren a la luna, no adoren al sol. ¿Por qué? Porque Él sabía que la gente tendía al animismo, tendía a la adoración a este tipo de escenarios.
Pero me voy a adentrar en el secularismo. Voy a dar una pequeña definición, voy a estar dando varias definiciones, pero quiero que por favor anote, porque vamos a vislumbrar cosas muy importantes. Secularismo es un sistema que apunta a separar a Dios de la vida pública, a separar a Dios de la vida cotidiana. Es una definición muy concreta y muy sencilla. En otras palabras, es la búsqueda por sacar a Dios de la vida del día a día y dejarlo solo encajonado en determinados lugares, en determinadas expresiones y nada más. Ya no en toda la sociedad, en todos los ámbitos, en unos pedacitos de lugares, en unos pedacitos de ámbitos. Usted va a ver, por ejemplo, que antes los presidentes juraban algo así: yo juro por Dios, tomaban la Biblia, y juro por los evangelios y la Biblia que seré un buen presidente. Antes se juraba así, y se levantó todo un movimiento secularista que dice: ¿y por qué tienen que mencionar a Dios si hay una gran cantidad de personas que no creemos en Él? ¿Qué provocó esto? Generó que tuvieran que cambiar el juramento. Ahora ya no, los presidentes ya no hacen esto de esta manera, sino ahora juran bajo la Constitución, ¿sí? Y dicen, por ejemplo, yo por la Constitución Nacional me comprometo a hacer fielmente los cargos como presidente y demás. Porque a ellos les pone nervioso la palabra Dios. Ese es un buen principio. Les pone nerviosos la palabra Biblia. Usted va a escuchar hoy día que se les menciona a alguien, a Jesús, se ponen nerviosos. Se les menciona a Cristo, a Dios. Y eso es todo un movimiento secularista que desde hace mucho tiempo se ha estado permeando de a poquito, que la gente casi no lo percibe. Por ejemplo, dentro de la cultura norteamericana es muy normal que la familia ore antes de comer algún alimento tomándose de las manos. Entonces, por ejemplo, usted va a ir a un restaurante y usted se sienta, y cuando le llega el pedido al de la mesa de al lado, usted va a ver que ellos, antes de hacer cualquier cosa, ellos se toman de las manos y oran. Puede que lo hagan en alta voz o en silencio, pero oran. Y aún eso todavía en muchos hogares norteamericanos se sigue haciendo. O sea, en cualquier restaurante común y corriente usted va a encontrar personas que se toman de la mano cuando les llega el almuerzo y oran de esta manera. Pero, ¿qué pasó? Hace algunos años, más o menos en la década del 70, una señora atea envió a su hijo, a su pequeñito, al colegio y le dieron un informe. Le dijeron: su hijo vio a los otros niños antes de tomar la lonchera en el tiempo del break, en el tiempo del descanso, antes de comer los alimentos, que los niños oraban. Y entonces ella presentó una demanda judicial al colegio y decía: ¿por qué hacen que los niños oren? ¿Por qué? Si habemos muchos papás que tenemos a nuestros hijos y no les queremos infundir nada religioso, hay muchos de los niños allá que no creen en Dios. Eso terminó en la Corte de Justicia y la Corte de Justicia falló a favor de la mujer. Es decir, ahí salió una ley donde prohibía a los niños orar en los colegios. ¡Qué terrible! Empezaron a prohibir esto. Y esa ley tuvo vigencia por bastantes años hasta que apareció un presidente que
que probablemente y muy seguramente será el próximo presidente de Estados Unidos nuevamente, Trump. Y este hombre nuevamente empezó a quitar esta ley e impulsó y reforzó en sus años de gobierno el derecho de rezar de rezar y de orar en las instituciones públicas, en los colegios públicos. Mire, yo estudié en un colegio católico. Yo pasé en dos colegios, mi primaria y mi bachillerato, ambos en colegios católicos, y siempre hacíamos algo que yo creo que todavía lo hacen en algunos colegios, que es formación, que es que los ponen en filas por cursos. ¿Y qué hacen ahí? Van a cantar los himnos nacionales, departamentales, los himnos municipales o de la ciudad, del colegio, y luego hacen el rezo, ¿sí? Rezan el Padre Nuestro. Este escenario hoy día en muchísimos colegios ya los han prohibido, rezar en los colegios. ¿Qué es eso? Secularismo. Y muchos cristianos despistados dirían: ¡oh! ¡Lo hemos conseguido! Sacamos el sistema del catolicismo del colegio a punta de oración. No, hermanito, ¿no te estás dando cuenta que lo que están haciendo es coartar la libertad religiosa? Lo que están haciendo es un ataque directo a la libertad de culto. Hoy es a los católicos, mañana puede ser a los cristianos. Y esto a lo largo de la historia usted va a ver en muchos países, donde esto lo iba a mencionar más adelante, pero un pastelero cristiano en Estados Unidos, por no hacerle un pastel a una boda homosexual de dos hombres, lo mandaron a juicio. Y gracias a Dios fue a favor en este caso del pastelero. Hoy día una señora y varias personas, pero hago mención porque esta se hizo viral, una señora en Inglaterra varias veces se para frente a las clínicas abortistas a orar en silencio. A orar en silencio, se queda ahí lejos, pero mirando hacia allá, y se pone a orar. Y la han arrestado varias veces y la han amenazado de que la van a llevar a la cárcel. Entonces vuelvo a decir, hoy día es a un campo, y entonces hay muchos cristianos que dicen: ay, lo estamos consiguiendo, mire. No, están metiendo el secularismo en todos los ámbitos de una forma terrible. Mire, le voy a decir algo que le va a romper el coco a más de uno. Yo prefiero que hoy día sigan haciendo los miércoles de ceniza. ¿Cómo? Sí, yo prefiero que si los niños en determinado momento tienen que parar sus labores académicas y dicen: hoy es miércoles de ceniza, los niños que sean católicos vamos a llevarlo. Yo prefiero eso, prefiero que se los lleven y no que terminen empezando a decir: no, ya no se puede hacer absolutamente nada de esto. Porque en últimas, si esto empieza a pasar, lo que tú no te estás dando cuenta es que están quitando todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces no sería una victoria, como lo piensan algunos cristianos. Sería algo terrible. ¿Por qué? Porque literalmente eso, que hagan ese tipo de cosa todavía hoy en los colegios, significa que Dios aún está presente de alguna u otra forma en esos colegios. Entonces, yo le pregunto algo: ¿por qué en las universidades no pasa esto? ¿Por qué en las universidades no se ora, no se reza? Facilito, porque allá hace rato sacaron a patadas a Dios. Allá se metió hace mucho tiempo el secularismo. Hoy día usted va a ver a los jóvenes que se sienten con una vergüenza, dicen: uy, no, ser religioso. Usted le pregunta
a los universitarios, hablan mal de todo lo que tiene que ver, dicen la Biblia. Eso no, ¿quién me dice que eso es real? ¿Quién me demuestra que lo que dice ahí? Y ahí usted puede ver cómo el secularismo se ha ido metiendo de una forma terrible. Entonces, el secularismo es esto, me gustaría que lo escribiera. Si tú quieres creer en Dios, a tu casa. Si tú quieres creer en Dios, en tu casa y a puerta cerrada. Pero aquí no puedes, eso es secularismo. Si en algún momento usted entra en algún lugar donde le diga, mire, acá usted no puede expresar nada religioso, usted no puede expresar su fe cristiana, usted inmediatamente tiene que decir, bueno, yo no entro aquí, porque donde no entra mi fe, no entro yo. Punto. O sea, esas personas que amenazan así, tienen todo un ámbito secularista. Mire, hay países en Europa, muchísimos, donde hoy es prohibido predicar el evangelio en la calle. O sea, que si usted se acerca a alguien y le dice, te quiero hablar de Jesús, le llega la policía y lo detiene y lo arrestan. ¿Y eso qué muestra? Que se están metiendo con este ámbito tan importante, que es la libertad de credos, ¿verdad? Pero más que eso, la importancia de que Dios esté en los ámbitos, en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, mire, menciono algo más porque quiero entrar un poquito en la historia. A mí me gusta, me apasiona mucho contar la historia porque esto muestra cómo las cosas empiezan a darse y uno entiende a profundidad cosas muy terribles o muy buenas. Del 2000 al 2020, Estados Unidos se convirtió el país con más masacres en todo el mundo. En ese lapso de 20 años, de 2 décadas, se han manifestado más de 30 masacres. ¿Sí? Llega un loco, ya se los explico a los que no saben. Llega un loco ahí a los colegios, escuche, a los colegios con una ametralladora, con un arma y empieza a matar a la gente. Y no solamente en colegios, pero quiero enfatizar porque han habido muchas de esas masacres han sido en colegios y en universidades. Por si las quiere investigar, cúbrase con la sangre de Cristo. Y algún día le hicieron una entrevista al hijo de Bill Graham, Franklin Graham, y le dijeron, ¿y tú qué opinas de esto que ha pasado? Y él respondió algo muy cierto. Nosotros hemos sacado a Dios del colegio, ¿qué quieren que pase? Entonces, no es algo que solo está pasando aquí en Colombia, o en Chile, o en Argentina. Está pasando en muchísimos lugares. Pero esto es a donde yo quiero entrar. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde nació toda esta cuestión? ¿Cómo se formó el secularismo? ¿A alguien se le ocurrió de un momento a otro y estalló? Por favor, pongamos la primera imagen, porque esto va a soltar una luz muy especial. Ahorita voy a describir un poquito esta imagen, pero acá dice evolución del pensamiento secular. Y va a ver a un hombre bajando, va a ver ahí unos términos un poco extraños, si los alcanza a leer. Y ¿qué es lo que quiero mostrar con esta gráfica? Que es un proceso, fue un proceso de decadencia. Quitemos la imagen y quiero hablar de ello. Esto unido a algo que yo enseñé hace unos días, meses. Las ideas tienen poder.
las ideas siempre traen consecuencias. A ver, no sé si usted alguna vez se ha enfatizado en algo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de irse a ascender al Padre? Y digo las últimas palabras que él dijo como hombre antes de ascender al Padre. Bueno, están en Hechos 1:8, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, se lo resumo, en todo el mundo. Él dijo, él comisionó a sus discípulos con la tarea de evangelizar a todo el mundo. Diga conmigo, a todo el mundo. Y acá quiero que empiece usted a escribir fechas, porque no quiero que esto quede como suelto, sino que empecemos a ver el proceso que nos trajo a lo que hoy estamos padeciendo como sociedad, que es el secularismo. Desde el momento que Cristo comisionó esto, por 300 años, si quiere escribir ahí, año 1 al año 300, los apóstoles lo hicieron perfecto. Los apóstoles llevaron el evangelio por toda Asia, por África, hasta China. Y por el otro lado, se fueron hasta lo que en ese entonces era conocido como el mundo. El mundo conocido era España. O sea, hasta ese momento la gente no sabía que existía una América. Y ahí usted me puede decir, pero Samuel, ya hemos hablado en la escuela de Hija de Babilonia, que ahí salió cuando fue el tiempo de Noé, que tuvo sus generaciones. Ahí salieron unos, sí, para América. Ahí salieron y se extendieron en América. Y esos son los que cuando llegaron los españoles encontraron a los indígenas. Ya habían alguien que eran los descendientes de Noé. Interesante eso. Pero me quiero enfocar en esto. Año 300, si quiere anotar ahí, año 300 al 400. Yo le pregunto algo. ¿Cuál era el imperio más importante de esa época? Diga conmigo, Roma. Esta historia yo se la he hablado, se la he relatado muchas veces, pero es importante por lo que estamos abordando. Roma, apareció un emperador llamado Constantino el Grande. Aproximadamente en el año 13, ponga año 13, aparece este hombre. Por lo menos la tradición dice algo, que él se convirtió al cristianismo. Diga conmigo, cristianismo. Pero me parece algo importante mencionar. ¿Por qué? Porque este hombre hizo una transición. Este hombre generó que todo el imperio romano, que antes giraba en torno a los dioses romanos, girara ahora en torno a un solo Dios. Es decir, antes ellos todos adoraban, usted sabe, a Zeus, Poseidón, bueno, Horus, ahí ya me está mencionando en Egipto, pero son todos estos, sí. En ese entonces adoraban a todo este tipo de entidades que usted las va a encontrar como mitología griega, sí, Zeus, Poseidón, Afrodita, Artemisa, Apolo. Pero todos estos fueron cambiando, fueron girando gradualmente al teísmo. Teísmo significa que solo hay un Dios. Si quiere escribir ahí, teos es Dios, teísmo está hablando de un único Dios. Pero, no con esto estoy diciendo que el paganismo fue vencido, sino estoy diciendo que el cristianismo, gracias a este emperador, empezó a absorber el paganismo. ¿Cómo así absorber? Todos los dioses que antes adoraron, ahora lo que pasó es que cambiaron la etiqueta. Es decir, antes se llamaban Diana o Artemisa y ahora le cambiaron el letrero, seguía siendo la misma figura, pero ahora se llamaba María, la Virgen María. Antes se llamaba Júpiter
Luego le cambiaron el letrero y ahora se llamaba el apóstol Pablo, el San Pablo. Antes se llamaba Mercurio o Hermes, dios de los comercios, y ahora transicionó, le quitaron el letrero y le pusieron el San Mateo, el recaudador de impuestos. Antes se llamaba Apolo o Cupido, y le quitaron el letrero y ahora le pusieron el apóstol San Juan, el santo Juan, San Juan. ¿Quién era San Juan? El discípulo amado o el apóstol del amor. Mira cómo lo conectaban. Y ahí hicieron un sincretismo. Quiero que anote esto. Todos los dioses y diosas fueron reemplazados por apóstoles, sacerdotes y monjitas. Todos los dioses y diosas fueron reemplazados por apóstoles, sacerdotes y monjas de Dios. Por eso el catolicismo, a ver, si usted alguna vez tenía esas preguntas, ¿por qué existen tantos santos y tantas santas? Mire, en el 2021 fue reconocido oficialmente por el Vaticano que hay más de 10,000 santos. Más de 10,000 santos. Pues claro, San Cayetano, San Ciruelo, hay uno que se llama San Drogón, y no es el de las drogas, es el patrono de los feos. Santa Gertrudis, Santa Bárbara, patrona de todo lo que explota. Qué interesante. Y bueno, le sirvió ese sincretismo. ¿Por qué? Porque en ese momento millones de personas se volcaron a ese cristianismo universal, es decir, al catolicismo, donde todo cabe. Acuérdese que catolicismo significa acuerdo con el todo, todo cabe. Y hasta ahí, para no entrar en cositas con nadie, ¿verdad? Ahora escriba año 400 al año 500. Estamos llevando una cronología muy importante. Hoy usted está conociendo la historia. ¿Le gusta lo que está escuchando? Bueno, a mí sí me gusta mucho. Durante este lapso se va formando lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se establece sobre dos imperios romanos, el de Occidente y el de Oriente. Todo lo que estoy hablando, usted lo aprendió en historia, ¿verdad? En el colegio, ¿cierto? Bueno, yo tampoco, tranquilos. Pero se supone que eso es lo que tendrían que enseñar. O tal vez usted estaba dormido. Y entonces, el catecismo, no, pero esto es historia. Estoy hablando de la historia. Ahora, en este lapso del 400 al 500 aparecieron los bárbaros y los druidas. Gente violenta, que por unos años, por unos 500 años, estuvieron peleando contra Roma e hicieron caer en esos primeros 500 años una parte de Roma y luego de los 500 años la segunda parte del imperio. Ahora escriba ahí año 600. Más o menos en el año 600 aparece el Islam, por si quería saber cuándo surgió toda esta cuestión. El Islam se levanta y empieza a pelear territorios que antes eran conformados por los romanos. Roma en ese momento se empieza a caer a pedazos, pero ya la Iglesia romana católica apostólica se ha hecho muy fuerte en muchos territorios de los que estamos hablando, de Asia, de Europa. Y se ha extendido muy fuertemente lo que es el obispado. Ahora, por favor, escriba ahí del 500 o del 600 al 1000. Del 500 al 1000 va a pasar algo muy interesante, y es que van a empezar a haber una cantidad de guerras y luchas internas dentro de la Iglesia Católica. Es decir, ¿qué significa esto? Desde esta temporada, muchos creyentes
Vea, creyentes que estaban apasionados por el catolicismo, lo que llamaríamos creyentes fervientes, se empiezan a separar del monstruo inmenso que es el catolicismo. La iglesia católica se empieza a corromper más y más por una sencilla razón que yo ya la expuse en esa escuela, y es que todo lo que era el catolicismo había empezado a tomar la autoridad y el poder que le correspondía a los reyes. ¿Se acuerda cuando le hablé del pontífice máximo? ¿Sí? ¿Cómo es que nacieron los papas? Bueno, los papas nacieron de un obispo que tomó el cargo del emperador porque ese emperador no quería tener parte con estas cuestiones. Entonces, estamos hablando del 500 al 1000, ¿verdad? En esos 500 años fueron años de mucho abuso. Y ahí, como le decía, fue donde nació el concepto de papa. A ver, ¿cómo se elegían los papas? No voy a entrar a profundizar porque, mire, para mí la historia de los papas es terrible. Es terrible. Hay mucha corrupción ahí. Inclusive, le voy a dar un dato que me pareció muy particular. Hubo una época en que se ordenó un papa que era mujer. Una mujer encubierta. ¿Sí? Era una mujer. Todos pensaban que eran hombres, pero imagínense la escena. Estaban en una procesión, lo que hoy llamaríamos el papa estaba en su papamóvil. Sí, literalmente iba ahí y rompió fuente. Y dio a luz frente a todos. Y dijeron, qué papa más rara, ¿cierto? Revelándole a todos. Mire, por si usted quiere investigar, se llama Juan 18, papa o papisa Juan 18. Y usted va a ver cómo luego este escenario lo ocultan de alguna forma y luego generan otro Juan 18 para que no quede el bache. Porque antes iban a poner Juan 19 más adelante, pero dijeron, no, si ponemos Juan 19 van a decir, bueno, ¿y quién fue Juan 18? Entonces volvieron a poner Juan 18. Ahí que se reveló en este escenario de esta mujer, bueno, no solamente la identidad real de esta mujer, sino que había cometido acto sexual con un monjecito. Algunos dicen que había sido con un embajador. Bueno, no nos salgamos. 1100, por favor, escriba ahí, año 1100. Entramos a lo que llamaríamos la Edad Media. Mire, yo le estoy bajando un montón de cosas. Esta es una bendición y se las estoy entregando para que usted conozca un poquito de historia. Ahí aparece la primera cruzada, buscando recuperar lo que los musulmanes habían conquistado de territorio romano. Y ahí en ese año va a ser, o bueno, en esos años, en esos siglos, van a ser siglos de masacres tras masacres. Europa se va a teñir de sangre, va a ser terrible. Miles de personas van a ser esclavizadas, miles de personas van a ser asesinadas durante 400 años. Ahora, acá es la parte donde iniciamos lo realmente importante. Escriba 1100 a 1500 después de Cristo. En el 1100 al 1500 después de Cristo, la iglesia lo controlaba todo. ¿Cómo así? La iglesia católica controlaba las ciencias, controlaba el arte, controlaba la política, controlaba la literatura, la medicina, lo controlaba todo. Usted se acordará de personas como Galileo Galilei, ¿se acuerda? O de Copérnico, tal vez usted los ha escuchado. Todas estas personas tuvieron serios problemas con el papado, con los papas, porque ellos empezaron a decir cosas que la iglesia no creía, que la iglesia estaba en otra cuestión, y como ellos son los que gobernaban las ciencias,
Entonces había un montón de cuestiones. Por ejemplo, la Iglesia Católica decía que el sol giraba alrededor de la tierra. Y ahí llegó Galileo Galilei y le dijo: no, eso es un error, es la tierra la que gira alrededor del sol. ¿Sabe qué pasó? Casi lo hacen astrónomo asado a la parrilla. Literal. Le dijeron: retráctese de lo que está diciendo, o no solamente lo asamos al pincho, sino que lo excomulgamos, se va al infierno. Y él se tuvo que retractar. Por eso este año es tan importante. Diga conmigo: controlaban todo. ¿Qué es todo? Mire, en esos años la música, piense por ejemplo en Bach, Sebastian Bach, en Corelli, en Vivaldi. Los famosos del barroco son compositores que componían solamente para Dios y para la iglesia. Qué interesante. Toda la composición musical giraba en torno al tema Dios. Diga conmigo: Dios. Todo era Dios. Ahora, no era el Dios de la Biblia, porque primero, en ese tiempo, la Biblia era exclusiva para unos cuantos. No la podían leer todos. La Biblia estaba en ese tiempo escrita en latín. Decían que era el lenguaje de los ángeles y solo los eruditos podían leerla. La gente común no podía, no era digna. Entonces, ¿cómo iban a estar componiéndole al Dios de la Biblia si ni sabían qué era lo que decía la Biblia? Bueno, componían a Dios y a la iglesia, al Dios de los católicos. ¿Se entiende? Al Dios romano. Ahora, muchísimos, diga conmigo, muchísimos de los monjes, es decir, los sacerdotes de ese tiempo, eran los que controlaban, los que gobernaban los territorios. Era tan fuerte esto, yo no sé si usted se acuerda de un término que nos enseñaron en historia que se llama feudalismo, los feudales. Ahí aparecían personas que tenían mucho dinero y les decían: queremos que nuestro hijo, quiero que mi hijo sea obispo, porque el obispo gobernaba territorio. Quiero que mi hijo sea el obispo. Y entonces empezaban a hacer un montón de corrupción, pagaban y convertían al hijo en el obispo de determinado lugar. Entonces yo quiero que usted empiece a ver algo. Hay algo que genera cuando todo un territorio masivo empieza a caminar en corrupción. Ahora, toda esta gente, estaba diciendo, eran sacerdotes, gobernaban todos los pueblos, pero muchos de esos monjecitos no sabían leer. O sea, no todos los que eran obispos o monjes sabían leer. Muchos de ellos gobernaban y decían lo que se les ocurría. O sea, aparecían los comunes, los que ellos llamaban comunes, y les hacían preguntas y ellos les respondían lo que bien les parecía, así como dice la escritura. Entonces, acá hago un dato bien importante. Le dije que el latín era el idioma donde estaba escrita la Biblia. Ahora imagínense este escenario. ¿Cómo ellos le iban a enseñar a la gente común de Dios si la gente no sabía? Mire, en ese entonces los rituales, o sea, las ceremonias que ellos hacían, las misas, las hacían de espaldas a la gente, mirando a las imágenes y en latín. O sea, si en algún momento Dios hubiese querido hablar a través de ellos, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque todas las misas ellos las hacían en latín y la gente no le entendía absolutamente nada. Eran romanos, no entendían de qué era lo que estaba hablando. Entonces, es un punto bien importante por tenerlo presente. Ahora, escriba ahí año 1300. ¿Por qué? Yo siento que este año y lo que viene, o sea, 1300 en adelante, lo vamos a estar abordando pronto, porque hay una gloria ahí en esta gente que se movió en el 1300 al 1500, 1600. 1300 aparece gente como John Wycliffe, un hombre tremendamente poderoso en Dios. Pero ¿sabe qué? Le doy un dato acá.
Él era un sacerdote católico. ¿Por qué le menciono esto? Porque aunque todo este sistema católico estaba ya repleto de corrupción, de un montón de putrefacción, perdónenme la expresión, había gente ahí que realmente amaba a Dios, que realmente buscaba a Dios, que realmente si usted se lo hubiese encontrado le habría hablado de Jesús y no un montón de cuestiones. Bueno, ese fue, por ejemplo, un caso de Wycliffe. Él tuvo una hazaña que más adelante la estaría abordando y fue traducir la Biblia él era inglés, la tradujo al inglés. Pero, recuerde algo, en ese entonces no había imprenta. Entonces, imagínese cómo era para que toda la gente lo tuviera que leer. Muy complicado. Pero bueno, así fue todo este proceso. Él empezó a traducirla por partes y empezó a circularla. Ahora, quiero seguir avanzando porque hay varias cositas que le podría mencionar, pero voy a pasar algunas. Entonces, ese era el cristianismo de ese entonces. Y digo cristianismo porque en ese entonces los católicos, usted va a escuchar hoy día que se repite eso, que muchos católicos dicen, yo también soy cristiano. Bueno, es el cristianismo mezclado con todo. Ese era el cristianismo, diga conmigo, lleno de corrupción. ¿Y cuál es el resultado de esto? Mire, acá es lo importante. Como la gente empezó a ver tantas cosas terribles en todo este sistema, empezaron a hacerse preguntas, empezaron a surgir ideas, empezaron a surgir cuestionamientos. ¿Y por qué yo tengo que pagar para sostener al Papa? Porque en ese entonces hasta los reyes tenían que sostener al Papa. Y ellos empezaron a hacerse preguntas. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer aquello? ¿Por qué tenemos que cantarle a la Virgen? ¿En qué parte nos han enseñado eso? ¿Dónde lo dice en la Biblia? No nos han enseñado ni qué es lo que dice la Biblia. ¿Por qué a todo lo que nos dicen tenemos que decirle amén? Y se empezó a generar un malestar. Si hay algo que usted puede escribir de ese siglo, de esos siglos, es que se empezó a generar un malestar en toda la gente. Y las personas comunes empezaron a decir cosas como, ¿cómo sabemos si lo que dicen estos curas es verdad? ¿Cómo sabemos que es cierto? Es más, el tema de que no sé si usted lo escuchó, pero en ese entonces era muy repetido, que la tierra era plana y que era sostenida por 2 grandes elefantes. Bueno, eso era lo que antes pensaba el catolicismo. Eso era algo difundido por los católicos. Y todas estas ideas eran fomentadas y como le dije, empezaron a salir aún del mismo sistema personas como Lutero. Él era un monje, un Wycliffe, un John Hus, un Knox, un Fox, reformadores que más adelante se les reconoció como reformadores. Pero ahí empezó a levantarse un montón de cuestiones y toda esta gente, por primera vez en la historia, empezando por Wycliffe, se empezó a levantar como nunca antes lo habían hecho en contra del Papa. Empezó a hacerle cuestionamientos al Papa. Ahora, quiero que escriba esto: indulgencias. Porque la Iglesia Católica empezó a cobrar indulgencias. Voy a mencionar esto muy rápido, no me quiero salir del tema, pero aún esto es para traerle luz de cuestiones que hemos estado abordando acerca del catolicismo. Las indulgencias eran un pago que se le pedía a la gente para garantizarles que las personas que estaban en el purgatorio serían liberadas y serían llevadas al cielo. ¿Cuál era la idea? Muy breve. Dentro de la teología católica, cuando una persona muere, se va al limbo, se va
al purgatorio. Y no se va directamente ni al cielo ni al infierno, sino a un punto medio. Y en ese lugar él empieza a purificar su alma. Se va a quedar allí unos años para ver si se va al cielo o al infierno. ¿Y cómo sale de ese lugar? Si hizo cosas malas, que probablemente y muy seguramente y totalmente seguro todo el mundo ha hecho cosas malas. A través de misas. Entonces, usted va a saber, las misas gregorianas son misas a los muertos, ¿verdad? Y se va a empezar a hacer toda esta cuestión y entonces, por ejemplo, van a nacer dudas como, bueno, ¿y cómo hago para que mi abuelito salga del purgatorio y se vaya al cielo? ¿Y cómo fue la vida de tu abuelito? Uy, no sé. Bueno, entonces va a estar un buen tiempo ahí. Sí, va a estar un buen tiempito ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, puedes subir por las escaleras o por el ascensor. Las escaleras son hacer más misas. ¿Cuál es el ascensor? Indulgencias. Y luego las indulgencias no eran ya solo por los muertos, sino que se empezaron a convertir por los pecados que cometía cada persona. Entonces, imagínense, alguien decía, ay, se viene el carnaval, voy a dar mi indulgencia para el carnaval. Y le preguntaban, uy, ¿por qué esta cuantía tan enorme? Luego, ¿qué va a hacer en el carnaval? No se imagina. Vea la putrefacción que estaban generando. Y esto nuevamente seguía intensificando ese malestar. Recuerde que los papas son Dios en la tierra, según el catolicismo. Son la autoridad máxima, infalibles. Y eso era lo que estaban promoviendo. Entonces hay muchos que se empezaron a levantar muy violentamente. Año 1500, escriba. Aparece un monje llamado Lutero, año 1500. Él directamente empieza a escribir contra las indulgencias. Y él tiene un enfrentamiento tremendo contra la Iglesia Católica. Y es cuando luego él escribe las 95 tesis de Wittenberg. Y las pone ahí, las clava. Él nunca quiso dividir a la Iglesia Católica. Él simplemente mandó un documento preguntándole al Papa que le explicara por qué él hacía esto, si la Biblia decía esto y esto y esto. Una de las frases que él dijo, y no la recuerdo muy bien, pero va algo así: si usted me demuestra con la Biblia que lo que yo le estoy diciendo está mal, me retracto de lo que estoy diciendo. Porque le decían, niega lo que has dicho, demuéstreme con la Biblia. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, la respuesta del Papa fue la excomunión, lo excomulgaron. Es decir, lo sacaron de la Iglesia Católica, le dijeron, Lutero, lo excomulgamos y eso significa ya usted no es más católico y se va al infierno. Y Lutero dijo algo que es muy tremendo para esa época: solo Dios sabe si me voy al cielo o al infierno, no usted. Y ahí empieza lo que hoy conocemos como la Reforma. Vea cómo vamos escalando cosas muy importantes. La historia de Lutero es impresionante. Mire, sería bueno que usted algún día se tome un libro a leer a los reformadores. Hay una película, le voy a poner una tarea, si la quiere hacer hoy, si no, no termina muy cansado. Véase una película llamada Martín Lutero. Es muy buena, muestra muchísimas de las cosas que él hizo como reformador. Y el final usted lo va a dejar como, ¡ay, ya terminó! Porque uno pensaría que sigue más. Pero ahí cuando termina es cuando inicia la Reforma. Él era un hombre valiente. Él sí era un sacerdote con todo y sotana. ¿Usted sabe qué son los hábitos? Sí, las costumbres. No. Los hábitos católicos. Esos vestidos que usan los curitas. Bueno, él sí era eso. Sí se lo ponía en serio. Él tradujo la Biblia al alemán. Esa fue su obra más sublime en ese entonces. Y el alemán, escúcheme esto, el alemán hoy es lo que es gracias a Lutero.
Antes el alemán era conocido como una lengua sin forma. Si usted le pregunta a cualquier alemán, en Alemania consideran a Lutero el padre del alemán. Qué cosa tan violenta. Y al mismo tiempo que él está traduciendo la Biblia, aparece un hombre, Gutenberg, que inventa la imprenta. Y entonces el primer libro impreso en todo el mundo es la Biblia. ¿Cómo hace Dios las cosas de perfectas, no? Qué tremendo. Eso pasa, escriba por favor, eso pasa entre 1520 y 1570. Entonces la Biblia está corriendo ya por todas partes en alemán. Llega a Suiza, llega a Ginebra y ahí se convierte un hombre llamado Calvino. Tal vez usted lo ha escuchado. Zwinglio. Y bueno, todos los reformadores, esos hombres tremendos, fueron en últimas motivados por Wycliffe, por Hus, por Lutero. Y este movimiento iba debilitando más y más el poder de Roma. ¿Sí? Porque se levantaron reyes contra el Papa y decían: miren, nosotros ya no le vamos a pagar más a usted. Desde este momento nosotros nos consideramos imperio protestante. Y empezaron a ser imperios completamente desunidos a esto. Y ahí aparecen los jesuitas. Lo voy a mencionar por algo interesante. Los jesuitas es el servicio de inteligencia, es el SS de la Iglesia Católica. Los jesuitas son, anote esto por favor, jesuitas son monjes entrenados para destruir iglesias protestantes. De ahí nació la contrarreforma de los jesuitas. Y esto me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque hoy día la Iglesia Católica tiene un papa jesuita. Francisco es un jesuita. Entonces cuando Francisco viene a donde los protestantes y los saluda y los abraza y les dice: seamos hermanos, me imagino ahí a los protestantes con cara de fuego. Porque como tal un jesuita es entrenado para apagar la reforma. ¿Cuál reforma? Y ya lo he dicho, la reforma que estamos levantando en este lugar. Que todo vuelva a su diseño original. Eso. 1700. Por fin llegamos a nuestra imagen nuevamente. La primera. Ahí llegamos a esta imagen. Bueno, usted va a ver que todo esto iba en decadencia. Pero es que si me ponía a escribir todo, complicated. Llego a este cuadro y le voy a hacer acá la historia rápida. Todo esto que hemos hablado usted lo vio en colegio, ¿verdad? ¿O estaba bien dormido? 1700. Escribo ahí: Iglesia Católica estaba muy debilitada. Ahí es donde le digo que ya muchos reinos se hicieron protestantes. El caso, por ejemplo, de Alemania, de Suiza, de las naciones helvéticas, se han levantado y se han hecho fuertes. Doy un dato acá antes de entrar a esto. Ahí aparecen monjes, monjecitos como Casiodoro de Reina, Cipriano de Reina, monjes españoles que los querían matar y tuvieron que escapar. Y ellos son los que escribieron por primera vez la traducción de la Biblia al español. ¡Qué gente esta! Y ellos fueron los que hicieron la primera Biblia en español, llamada la Biblia del oso. ¿Sabe por qué era la Biblia del oso? Porque tenía un osito comiendo un panal de abejas. Y sí, usted podrá decir: ay, no, pero eso tenía muchos errores. Pero fue una victoria tremenda. Que nosotros podamos tener la Biblia en español en un continente que una minoría hablaba español.
¡Wow! Este siglo estaba muy fuertemente marcado, ya lo que estamos hablando, estaba muy fuertemente marcado por la colonización. Si usted quiere anotar, la colonización fue del 1519 al 1821. 1519 al 1821. En todo este tiempo ya salieron de lo que conocían como el mundo y ya estaban entrando a América. ¿Y por qué menciono esto? Porque hubo una guerra tremenda entre los franceses y los españoles. Mire, le voy a decir algo serio. Si hubiesen ganado los franceses, ellos son los que habrían conquistado América. Y hoy usted y yo hablaríamos francés. Hablaríamos francés. Y a Brasil llegaron los portugueses y los conquistaron, y por eso ellos hablan portugués. Ah, ya entendí. ¿Por qué todos hablamos español y por qué ellos no? Conquistas. Mire, es más, antes de esto hubo unas guerras tremendas entre los árabes y los españoles. Mire, los árabes se levantaron muy fuertemente durante 700 años, conquistaron mucho de España: Barcelona, Toledo, Córdoba, Andalucía. Todo esto era territorio musulmán. Y fue despuesito, unos años después, donde se levantaron unos famosos reyes católicos como Fernando e Isabel, que ellos nuevamente se levantaron a pelear y sacaron fuera a los musulmanes. ¿Por qué le menciono esto? Porque si no hubiese pasado eso, eran los árabes los que hubiesen venido a América y en este momento seríamos un continente musulmán. Tremendo. O sea, conocer esto es tremendo. A mí 1789 al 99 aparece la Revolución Francesa. Y acá entramos en este gráfico. Acá empieza lo que llamamos humanismo renacentista. ¿Por qué humanismo? Porque mire, hasta ese momento el reflector, mire, desde el año 1 hasta este momento, hasta el 1789, el reflector apuntaba hacia Dios, por lo menos al Dios católico. Pero por causa de tanta corrupción, por causa de tanta injusticia, de tantas matanzas, de tantas masacres, y de ver eso en Dios, dijeron ya basta. Y en 1789 el reflector baja e ilumina al hombre. Eso es humanismo renacentista. Ahora ya no es Dios el centro de todo, es el hombre. A eso le llamamos humanismo. Cuando el reflector de la vida, el más importante, es el hombre. Y creo que usted ha experimentado eso a lo largo de su vida. Desde que usted nació, usted piensa que la vida se trata de usted. Si usted piensa eso, créame que hay un sistema humanista en usted, que fue establecido desde 1789. Fácil, 1789. Y a eso se le llamó humanismo renacentista. ¿Por qué? Porque renacentista habla de que volvió a renacer el hombre. Entonces la gente dijo: estamos hartos de que todo sea religioso. Estamos hartos, ya queremos ser hombres sin Dios. Y ahí empezó a haber un proceso gradual. Escriba: un proceso gradual en la mente de la gente, que es más o menos lo que podría llamar efecto perro atado. Escriba: efecto perro atado. Yo tuve un perrito llamado Tommy. Mire, todo lo que nos pasa en la vida nos sirve. Yo tuve un perrito llamado Tommy que nos enseñaron muy mal a criarlo. Nos dijeron: los primeros 6 meses usted lo tiene que dejar en la casa. Y lo mantuvimos en la casa. Y cuando usted abría la puerta, ese perro dijo: ahí sí te vi. No me acuerdo. Y usted lo encontraba lleno de basura. ¿Y por qué esto es importante? Esto es
lo que pasó acá. Fue un efecto, un progreso gradual, pero esto es el efecto perro atado, perro encadenado. Si todos los días, escuche, todo el día, todos los días, todas las semanas, todos los meses, mantienes a un perro atado, cuando tú le sueltes un poquito la cuerda, ese perro se enloquece. Ese perro se sale. ¿Usted cree que el perro se va a quedar ahí quietico? No. Ese perro se suelta y va a hacer lo que quiera. También es que hay efecto péndulo. Hay dos efectos que pasaron ahí. Efecto péndulo. Si algo está sujetado demasiado tiempo en un lugar, tú lo sueltas, ¿qué cree que va a pasar? Se va a ir para el otro extremo. Qué terrible, pero es una explicación muy buena. Antes todo era Dios, 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 Dios. Se soltó eso. Ahora todo es hombre, 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 hombre. Efecto péndulo. Entonces ahí empieza a cambiar la música. Ya los músicos pasan de ser barrocos que le componían y hacían todo para Dios, tocaban para Dios, a ser ahora músicos clásicos. Y llega un hombre muy reconocido, Mozart, Beethoven. Ellos son clásicos. Los clásicos dan lugar a los románticos, Brahms, Chopin. Y todos estos le cantan al amor. Usted va a escuchar todas esas melodías y muchas de esas son muy deprimentes. El Paralisa, por ejemplo. Un montón de sonidos y usted va a escuchar que todo esto, usted va a leer los comentarios de la gente y va a escuchar los comentarios de la gente que literalmente le habla al alma de las personas, al amor, al odio, al rencor. Usted va a ver esos sonidos y son unos cambios tremendos. Y todo esto estaba marcando todo un proceso de cambio. Cuando antes todo era para Dios. ¿Sí? Por lo menos el Dios católico, pero era para Dios. Eso es humanismo renacentista. El hombre descubre el poder de ser hombre. Por ejemplo, hasta antes de esto, los curas se reunían en juntas y decían, ok, vamos a hacer una reunión, y las discusiones eran las siguientes: ¿cuántos ángeles pueden bailar sobre un alfiler? Y decían, 20, tal vez 100. Y se demoraban meses haciendo eso. Y todo el mundo estaba pagándoles por eso, por esa reunión. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que ese es el evangelio de Cristo? Era lógico que después de tantos años, con una visión tan torcida del teísmo, el pueblo se convirtiera en humanista. Entonces entra lo que acá dice el racionalismo. El racionalismo es una filosofía que le da poder a la razón, ya no la fe, ya no importa la fe. Se difunde la idea, que usted la ha escuchado, la fe es ciega. Y aparece el racionalismo, tenemos que pensar. Aparecen escritos como el Crítica de la Razón Pura, Immanuel Kant. Esto usted lo vio en filosofía. Ay, ya sé por qué me estaban hablando de Immanuel Kant y todas. Bueno, son humanistas, renacentistas y racionalistas. Y ahí apareció un hombre que yo no sé si usted lo ha escuchado, espero sí, llamado Renato Descartes. El que hace una famosa declaración: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Eso es filosofía pura. Eso es lo que usted va a escuchar en filosofía. Si pienso, existo. Eso es la cumbre del racionalismo. Miren, si no pienso, no existo. Terrible, ¿no? Y ahí le meten esa mentira de que alguien, mucha gente piensa que es alguien en la vida por lo que sabe. Diga, no, yo no soy valioso por lo que sé. Hay mucha gente que sabe muchísimo.
demasiado. Y perdónenme lo que voy a decir, y son una banda de mujeriegos, borrachos, adúlteros. El conocimiento no te define. Entonces todo desde ese momento se empieza a volcar al énfasis de que la gente sepa, tienes que saber más y más y más. Se empieza a investigar al mundo. Escribo ahí, aparecen los exploradores, aparecen los biólogos, aparecen los arqueólogos, aparecen los geólogos, etc. Y esto empieza a modelarlo todo, absolutamente todo. La tecnología empieza a cambiar. Ya nuestro interés no es mirar a Dios, ahora lo que nos importa es el hombre. El racionalismo da a luz la ilustración, y todo esto que estoy hablando nació de la Revolución Francesa. Aparece lo que ahí dice pensamiento científico. Diga conmigo, pensamiento científico. Y eso usted lo va a ver hoy día muy fuertemente. Solo nos interesa lo que se puede demostrar científicamente. ¿Sí? ¿Puedes demostrar que Dios existe científicamente? Aclarando. No. Entonces Dios no existe. Oiga, pero espere. Una cosa es que antes todo era Dios y otra cosa es que ahora empecemos hasta a negar la existencia de Dios. El perro fue soltado. Aparece la tecnificación. Es decir, usted va a empezar a ver que aparecen las máquinas creadas por el hombre que ayudan al trabajo. Y eso va a dar a luz a la primera revolución industrial. Aparece el evolucionismo. ¿Sí? Aparece Darwin. ¿Qué dice Darwin? Que lo que rige el mundo biológico es la selección natural. ¿Cómo así? ¿Qué es la selección natural? Es la supervivencia del más fuerte. Simple. Escriba ahí, la supervivencia del más fuerte. Eso es el evolucionismo. Y quiero este paréntesis. Cuando usted ve ahí humanismo renacentista, hasta ese momento, hasta el humanismo renacentista, no era todo volcado de una forma tan terrible. Antes decían, el hombre es la máxima creación de Dios, cosa que también la Biblia lo expresa, pero somos el sello de la perfección de Dios. Pero fue pasando el tiempo hasta el punto de literalmente decir que venimos del mono. Ya no de Dios, sino venimos del mono. Entonces, el evolucionismo da a luz al marxismo. Escriba ahí, evolucionismo da luz al marxismo. Y el marxismo da a luz al humanismo secular. ¿Por qué? Porque aún, como le decía, el primero mencionaba a Dios, pero ya no menciona absolutamente nada. Mire, humanismo secular, la palabra secular, muy importante que la tenga presente en su vida para que la saque de usted. Secular significa sin Dios. El hombre es hombre porque es hombre, punto. O sea, mire, piénselo por un poquito, el evolucionismo. Si el hombre vino del mono, no hubo creación, hubo evolución. Entonces no tenemos que agradecerle a nadie. ¿Ve lo terrible que se mueve detrás del evolucionismo? Somos el fruto de la casualidad. ¿A qué Dios le rezas cuando no es posible demostrar que Él existe? Usted sabe que yo no pienso eso. Están totalmente errados ellos. Estoy narrando lo que ellos dicen. ¿De dónde viene esto? Las ideas tienen consecuencias. Todo nació por la decadencia que se generó desde el 300 en adelante. Esto fue cuestión de 300 años, ya lo que le estoy hablando. 300 años humanos no son nada. Pasan volando. ¿Sí?
Ahora, ¿qué es la secularización? Quiero ponerle la siguiente imagen y ya voy en mis últimas. ¿Qué es la secularización? Ahí pueden ver el gráfico de una iglesia católica o en muchos países cristiana con su cruz y demás. No me voy a meter en este momento con la cruz. Quiero que tomemos el principio de que es una expresión libertad de culto. Y hay una raya cortando con una oficina de gobierno. ¿Qué muestra eso? Secularización. Por favor, escriba esta definición. La secularización es el proceso de abandono de una doctrina de fe. Voy lento. Es el proceso de abandono de una doctrina de fe que atraviesa una persona, una institución o toda una sociedad. Es el proceso de alejamiento, de abandono de la fe que tiene una persona, institución o toda una sociedad. Es decir, antes todo tenía que ver con Dios, ahora el secularismo rompe eso. La religión allá y lo demás, todos los ámbitos son aparte. Es decir, tenemos que sacar a Dios del hospital. ¿Cómo así? Saquen los crucifijos del hospital. Saquemos los versículos que pegan en los hospitales. No queremos nada que nos recuerde a Dios. Saquen las vírgenes. Y ahí, como le decía, algunos cristianos decían: oh, aleluya, sacamos a la reina del cielo. ¿Seguro que venciste? ¿O están sacando todo esto para que no nos recuerden a Dios? Eso es muy peligroso. Es una línea muy delgada. Saquemos a Dios del colegio. No pueden orar. Hoy día muchos colegios no pueden tener clase de religión. Hoy lo hablábamos con el pastor. Ahora se le llama clase de proyecto de vida. Pero es que es la religión católica. Pero están sacando a Dios a patadas. Y nosotros nos pasa así, veamos. Y no nos damos cuenta. No queremos, usted ha visto que los colegios o muchos colegios tienen capilla. No queremos que los colegios tengan capilla. Todo esto es secularismo. Saquemos a Dios del mall, de los centros comerciales. No queremos que hayan cruces, que no hayan virgencitas, que no haya nada de eso. Saquemos a Dios de la alcaldía. Usted va a ver que las alcaldías tienen sus imágenes, a fulanito de tal, a Santa Mengana. Y va a haber un montón de personas ahí. ¿Por qué? ¿Por qué quieren sacar todo esto? Por la secularización. Usted va a ver que muchos de los territorios de Colombia se llaman pueblo de San Cayetano, Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Jesús. Bueno, usted va a escuchar unos nombres ahí. ¿Ahora quieren también quitar estos? Ya los han sacado hace mucho tiempo de los medios sociales. Hace mucho sacaron a Dios de las películas. Hoy usted va a ver películas, series donde no tienen a Dios. O si tienen a Dios, si tienen a un cura, el cura es pedófilo en la serie. O ponen al mormón ahí con todas las esposas, o sea, exhibiendo todas las porquerías que muchas denominaciones hacen. Entonces la secularización busca que cada área humana se desconecte de Dios. Por eso es muy honorable que todavía hoy hayan personas que tengan a Dios como lo más importante. Presidentes que hoy día juren por Dios. Un juramento delante de las personas. Usted va a ver que hubo un movimiento muy fuerte, movilizaciones de todo para que el presidente Trump dejara de mencionar a Dios un montón de veces.
Ahora, bueno, tengo algunas hojitas. Creo que esta segunda parte, que ya voy a darle temas muy puntuales, pero hoy se abrió un panorama muy importante, muy especial. Es mucha luz que usted tiene que tener presente. ¿Cómo pelear por tus hijos? ¿Cuántos hoy se levantan a hablar mal de la Biblia, de Dios? Cuán importante es que usted pueda entender aún todas estas cosas. Padre, bendigo este primer tiempo que hemos tenido sobre el secularismo y te pido, Señor, que nos uses, Dios, para pelear, trayendo y haciendo conocido a Cristo en este territorio. Y que aún todas las personas que estaban bajo este sistema secularista, donde estaban sacando a Dios de cada área de sus vidas, te pido, Dios, que tú seas volviendo, que nosotros nos uses para traerte nuevamente al colegio, a la universidad, a cada trabajo. Dios, gracias. Gracias por la luz. En el nombre de Jesús. Mire, yo le digo algo. Si en algún momento esto estoy hablando, lo escucha un profesor, lo escucha un rector, lo escucha un ingeniero, un militar, lo escucha un comerciante, lo escucha cualquier persona que me esté escuchando. Si hay algo que usted puede concluir con todo esto, es que hay una batalla que están haciendo contra Dios de sacarlo por completo de todas las esferas de la sociedad. Que tú lo devuelvas. Qué honorable es que usted antes, hay lugares donde lo hacen, antes de empezar el día, toman un tiempo en los trabajos para darle gracias a Dios, para orar. Eso lo hacía el pastor allá cuando trabajaba en las flores. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar esa determinación de empezar a poner nuevamente a Dios y empezar a exhibir todo este sistema que ha querido sacar a Dios a patadas. Que Dios vuelva a tu casa, que Dios vuelva cuando comes, que Dios vuelva cuando tú vas a ver una película. Y a eso es lo que quería llegar. En muchos ámbitos usted, y le doy esta premisa a lo que va a escuchar la próxima enseñanza, ¿en cuántos ámbitos de tu vida tienes a Dios así? Bueno, allá en la congregación con Dios. Pero en cuántas cosas no tienes en cuenta a Dios. Eso es secularismo. Que vuelva a Dios a cada área de tu vida. Diga conmigo: Dios, yo quiero ser usado para que tú vuelvas a cada ámbito de la sociedad. Úsame para eso, en el nombre de Jesucristo.